Sí, profe. Pero eso pasa cada año, ¿no? Sí, cada año, pero esta vuelta fueron como más intensas. Sí, que se vieron esos atardeceres como amarillentos, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, ustedes no sé si se han puesto con todo lo que hemos visto hasta ahora, no se han puesto a pensar que junto con ese viento, quién sabe qué bacterias, qué esporas nos llegaron desde el Sahara, no solo desde el Sahara, sino en todo el tránsito desde el Sahara hasta nuestro país. Algunos de ustedes se está preguntando eso ahora mismo. Bueno, se han hecho estudios, esto se hizo en la península ibérica, España y Portugal. Se usaron captadores, entonces ellos evaluaron estos vientos del Sahara, entonces ellos pudieron agrupar las especies bacterianas en tres filos, los proteobacterias, actinobacterias y los firmicutes, y dentro de los firmicutes los bacilos. Okay, o sea que efectivamente sí, junto con estos vientos, sí fueron muchos microorganismos fueron aerotransportados. Bueno, dicho sea de paso, les comento, en sí propiamente lo que es el aire o el viento no proporciona medios, digamos, como para el crecimiento y la multiplicación, sino solamente para el transporte, ¿verdad? Ok, ya esto lo conocemos. Los microorganismos se diseminan mediante la tos, estornudo, partículas de polvo, los núcleos de las gotitas y los vientos. Y ahora que les hablo esto, antes de que se me olvide, estaba escuchando hablar a un doctor, creo que él es apellido Arana, si no me equivoco, y él estaba hablando que ahora con esto de la sindemia del coronavirus y mediante el uso generalizado de las mascarillas, el lavado frecuente de manos, evitar el contacto social, vamos a ver como una disminución de ciertas enfermedades, ¿ok? Porque estamos cortando los mecanismos de transmisión. Pues, obviamente, si nos tapamos la boca, cuando estamos hablando, vamos por ahí, estamos una barrera, estamos cortando la transmisión no solamente del coronavirus, sino de muchas cosas, muchos microorganismos que nosotros tenemos en la boca. Y con el lavado de manos, ustedes ya les hablaron de la cadena, del break de chain, ¿ok? Estamos cortando cadenas y vamos a ver a futuro disminución de, quién sabe, varias enfermedades. Okay, vamos a ver estos ejemplos de esto más adelante. También vamos a ver sobre todo estos dos hongos. Ustedes no han visto hongos, pero al final de la charla voy a hablarles un poquito de estos dos hongos que son responsables de enfermedades que son adquiridas por inhalación. Y vamos a hablar también algo de virus. Ustedes van a ver virus ya el semestre que viene, pero solamente voy a mencionarles un par. Hoy vamos a hablar de enfermedades que son transmitidas por vía aérea. ¿Ok? La gripe, el resfriado común, varicela, sarampión, paperas, la tosferina, todo esto aparte del COVID. Bueno, ustedes ya saben, el COVID, lo último que he leído, puede mantenerse suspendido en el aire hasta 30 minutos y puede dispersarse hasta 4,5 metros, lo que se traduce en que esto del distanciamiento social, bueno, más bien el distanciamiento físico, de 1 metro como que no es efectivo, porque si él puede estar 30 minutos en el aire y regarse hasta 4,5 metros, como que 1 metro no es suficiente. Ok, vamos allá a entrar en detalle de las enfermedades transmitidas por el aire. Corynebacterium difteria. No sé si ustedes ya les habían hablado de esta bacteria en clases pasadas. Ok, pero en todo caso vamos a aprovechar que estamos hablando de estas bacterias para, de nuevo, si ya las han visto, repasarlas, y si no las han visto, ir ya cada vez más progresando en la materia, por decirles algo. Es un bacilo recto, ligeramente curvado, no es porulado, es no encapsulado y no tiene apéndices de motilidad, y es de 1 a 8 de largo por 0,3 a 0,8 micrómetros de ancho.
y forma en cultivos agrupaciones ramificadas que en ocasiones, según algunos autores, dan la impresión que son como letras chinas, se agrupan como en empalizadas. También se le conoce con el bacilo de Krebs, perdón, Loeffler. Es la agente causal de la difteria y los signos y síntomas generalmente comienzan después de 2 a 5 días después de contraer la infección por vía aérea y puede comprender algunos de los siguientes: una membrana gruesa y de color gris que recubre las gargantas y las amígdalas, dolor de garganta, rosquera y agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello. ¿Okay? Característicamente produce estas membranas grisáceas en la cavidad oral, agrandamiento, miren el agrandamiento de estos ganglios linfáticos, y la transmisión, aparte de vía aérea, puede darse por el sudor, lágrimas, besos, contactos mediante objetos. ¿Okay? Esto aparte de los estornudos. Lo que les decía, el uso generalizado ahora en las mascarillas, estamos bloqueando, cortando los mecanismos de transmisión y los síntomas que les hablaba: fiebre, dificultad para respirar y dolor de garganta. Okay, en la tinción de Gram observamos bacilos que son pleomórficos, Gram positivo, y cuando decimos que son pleomórficos, son bacilos que pueden tener, pueden ser como rectos, pueden ser curvados, pueden tener distintas morfologías, pueden presentarse en formas cocobacilares, digamos, como un bacilo más cortito, cuando los cultivos son viejos, pero sobre todo en los frotis de garganta, los microorganismos son generalmente más cortos y se tienen más uniformemente que en los cultivados. Entonces, esta es una tinción de Gram. Aquí ustedes pueden ver cómo, a grosso modo, se agrupa como en forma de empalizada y que da la impresión como el que se están viendo letras chinas. Diagnóstico de la enfermedad: se toman hisopados de boca, nasofaringeo o trozos de las membranas que yo les estaba hablando. Y si se sospecha las formas cutáneas, las muestras deben ser tomadas de piel, aparte de las gargantas y las nasofaringes. Y los hisopos que se utilizan son los usuales, de algodón o de dacrón. ¿Ok? Cultivos medios: agar, sangre, cistina, telurito. El Corynebacterium difteria reduce el telurito del medio a telurito metálico, el cual se precipita y produce el desarrollo de colonias que se observan de un color negro o gris acero. ¿Okay? En este medio. ¿Okay? ¿Quedó claro con esto el pantallazo del Corynebacterium antes de ir al siguiente? ¿Ok? Pues ustedes mandaron un trabajo, yo estaba examinando ustedes, y ustedes hablaban de que puede tener distintas variedades, variedad mitis y la variedad gravis. Producen colonias grandes, convexas, pero lo importante es que son beta-hemolíticas. En tanto que la variedad intermedia, las colonias son más pequeñas, planas, transparentes y son no hemolíticas. Esto en agar, sangre, obviamente. Ok, en este medio, el agar Tinsdale, este medio no lo he visto, solamente lo vi, lo busqué y me pareció interesante mostrárselo. Y contiene igualmente telurito y cisteína. Entonces la cistinasa produce sulfuro de hidrógeno a partir de la cistina, reacciona con el telurito formando un halo marrón difuso alrededor de las colonias que se tornan oscuras. Esto en el caso del Corynebacterium difteria. Otras especies de Corynebacterias pueden producir las colonias negras, pero no producen la formación de este halo. Prevención: la vacuna de TAP protege aparte de la difteria contra el tétano y la tosferina. Y se elabora a partir de la toxina diftérica, ¿okay? La cual se inactiva químicamente, ¿okay? Es lo que se conoce como un toxoide. Y una vez inyectado, este toxoide produce una respuesta inmunitaria,
pero como no es la, digamos, no es la toxina activa, no nos produce la enfermedad. Ok, vamos con el siguiente, el Mycobacterium tuberculosis. Una bacteria aerobia estricta, es la responsable de la mayor cantidad de casos de tuberculosis en el mundo y fue descrita por este señor Robert Koch, de ahí que también se le conoce como el bacilo de Koch. Ok, se inicia principalmente por inhalación. Los síntomas son la tos crónica, la persona no puede parar de toser, sudores nocturnos y pérdida de peso involuntaria. Y con esto de que es diseminado por vías aéreas, en el último congreso de parasitología y microbiología que se hizo en nuestro país, un especialista, él decía que no solamente las personas que son sintomáticas, cuando tosen pueden estar dispersando el bacilo de Koch, las personas que son asintomáticas también pueden estar dispersando el bacilo de Koch cuando están tosiendo. Entonces, se aloja sobre todo en los pulmones. Probablemente la mayoría, o varios de ustedes han estado expuestos al bacilo de Koch. En mi caso, en una ocasión yo me tomé unas placas pulmonares, entonces ahí me pareció que yo tenía ¿cómo es que decía? Un granuloma apical calcificado derecho. Entonces, obviamente yo me asusté, le pedí una nueva cita al médico. Entonces él lo que me explicó fue lo que yo les acabo de decir, que seguramente cuando yo era chiquito o en algún momento de mi vida alguien cerca de mí tosió, yo respiré el bacilo de Koch, se alojó en mis pulmones, pero mi sistema inmune actuó y lo calcificó. Y yo lo tengo allí. En el caso, digamos, cuando yo esté ya de edad avanzada, si Dios quiere, o tenga alguna inmunosupresión por la razón que fuese, entonces este granuloma apical puede reactivarse. ¿Ok? Entonces produciría lo que se conoce como un nódulo gaseoso, que es lo que se observa aquí en este pulmón, en el ápice del pulmón. Y se le llama nódulo gaseoso porque las personas que hicieron las primeras observaciones, esto de gaseoso, ¿qué les recuerda a ustedes? ¿A qué les suena? Gaseoso. No les recuerda nada. Profe, a mí no. Ok. Caseína. Como leche. Leche, por ahí viene el asunto. Y es que las personas que hicieron, se le llamó el nódulo gaseoso porque las personas que lo observaron por la primera vez decían que eso les recordaba como un queso. ¿Ok? De ahí eso del nódulo gaseoso. Ahí está el bacilo de Koch. Entonces, si la persona no es diagnosticada, no es tratada, esto puede progresar hacia una cavidad y eventualmente el pulmón puede terminar llenándose de más nódulos gaseosos y de más cavitaciones. Entonces, de ahí todo esto, la tos, los sudores, sobre todo la tos crónica, ¿verdad? Ok. Interesantemente, estas bacterias, las micobacterias, en este caso el Mycobacterium tuberculosis que estamos hablando, ellos no se tiñen con gran, se tiñen muy pobremente con gran. Vamos a ver por qué. Ellos poseen, aquí está ilustrado, lo que se conoce como los ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos hacen la decoloración muy difícil con decolorantes, ¿verdad? De allí que se les conoce como bacilos alcohol ácido resistentes, los BAR, que seguramente ustedes ya les han hablado. Pues ahí está. Es probable que los ácidos grasos, como estos ácidos micólicos y los lípidos, sean los responsables de su gran resistencia a la desecación, a la descontaminación, así como que son muy difícilmente decolorados.
De allí que para teñir estos bacilos usamos otra técnica. Que para teñir estos bacilos utilizamos lo que se conoce como la tinción de Ziehl-Neelsen, que yo no sé si ya ustedes les han hablado por ahí, ¿sí o no? ¿La han escuchado? Ok, yo asumo que no la han escuchado, están escuchando la primera vez. Ziehl-Neelsen, este procedimiento se utiliza para teñir Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra. Se utiliza carbol fuchsina, que es un tinte rojo. Ahí notan cómo el bacilo se tiñe de rojo. Y también se utiliza azul de metileno. De allí que el fondo se tiñe como de un color rosado. Entonces, ¿cómo ustedes reconocerían una placa de tinción de un bar? Digo, el bar, que es lo que vemos aquí, se va a teñir como de un color rojizo y el fondo se va a teñir de un color como celeste. Así ustedes pueden darse cuenta que están viendo una placa de un bar y no un gran simple y silvestre. Y esta técnica fue descrita por estos dos médicos alemanes, este señor Ziehl y este señor Nielsen, un bacteriólogo y un patólogo. ¿Okay? Entonces, en este laboratorio nosotros no, eh, ya estoy hablando del laboratorio, pero eh, cuando teñimos las, las micobacterias, los bar con esta tinción, ¿qué es lo que hacemos? Ahí está. Inicialmente en nuestro frotis, que puede ser un esputo o un cultivo, ¿ok? Inicialmente aplicamos carbol fuchsina, ahí está. Cubrimos nuestra muestra y aplicamos calor de 3 a 5 minutos, de tal manera que se emitan vapores, pero la muestra carbol fuchsina no debe producir burbujas, no debe hervir. Ahí lo mantenemos y si se nos va secando, le vamos agregando más carbol fuchsina por 3 a 5 minutos. Luego lavamos, ¿okay? Con agua. Aplicamos alcohol ácido. Ahí está, por 3 minutos. Lavamos. Aplicamos azul de metileno, 1 minuto. ¿Ok? Escurrimos y dejamos secar y luego vemos el microscopio. Entonces aquí tenemos lo que hemos estado hablando. Aquí estamos viendo un bar. ¿Cuál de ellos? Primero, ¿qué tinción es esta? Es una tinción de Ziehl-Neelsen. Ustedes ya saben reconocerla. ¿Qué estamos viendo? Un bar. ¿Cuál bar? Puede ser cualquiera de ellos. Ejemplo de un bar, entonces ahora sí puede ser un Mycobacterium tuberculosis o un Mycobacterium lepra que les mencionaba anteriormente. ¿Ok? ¿Y qué importancia tiene esto de lo que he estado hablándoles? Bueno, primero, cuando se va a tomar una muestra de un esputo de un paciente, un esputo inducido, ustedes deben estar protegidos, ¿verdad? Y mejore un ambiente aireado, con ventilación apropiada, ustedes protegidos, toman su muestra para hacer su tinción y ya ustedes la reconocen. ¿Ok? Entonces, luego de que ustedes, digamos, están examinando una placa de Ziehl-Neelsen, entonces ustedes, esto se lo estoy adelantando, ustedes deben examinar campos y evaluar lo que están viendo por cada 100 campos. Si después de que han hecho una tinción de un esputo y han examinado 100 campos, y cuando estamos hablando de campos, ustedes van moviendo su portaobjeto, ustedes se van moviendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, buscando en los bacilos alcohol ácido resistentes. Y si después de examinar 100 campos no vemos ningún bar, entonces ustedes, su informe es ningún bar. Entonces, si luego de examinar 100 campos vemos de 1 a 9 bar, entonces
se registran las cifras exactas. Si eran 8, si eran 5, ustedes ponen en su informe 5 a 8 bacilos, 5 a 8 bar. Si en 100 campos ustedes ven entre 10 a 99 bar, ustedes ponen una cruz. Si por cada campo que ustedes están viendo y se observan no menos de 50 campos, ven de 1 a 10 bar, entonces ustedes ponen 2 cruces. Y si ven más de 10 bar por cada campo observado y se observan no menos de 50, ustedes ponen entonces 3 cruces. Esto ya lo llevan ustedes adelantado. Ustedes van a hablar de esto más adelante. Ok, el cultivo. El medio de cultivo más usado es el de Lowenstein-Jensen. Y esta bacteria es, antes de que se me olvide, es de lento crecimiento. Si por ejemplo, una E. coli, su tasa de crecimiento puede ser minutos, por decirles algo. La división de esta bacteria, ella se divide una vez entre 16, vamos a decir una vez cada 16 horas. O sea, es de lento crecimiento y para que el cultivo sea visible macroscópicamente se requiere por lo menos de 15 días y hasta 8 semanas de incubación. Entonces aquí ustedes ven de que da la impresión como si estuviésemos viendo como migas de pan. Entonces este medio de cultivo, ustedes notan que se observa de un color verdoso y un color, también tiene un color como verde amarillento. Algunos de ustedes, yo sé que varios de ustedes pueden decirme por qué este medio tiene esta coloración. ¿No? ¿Ustedes están ahí todavía? Sí, profe. Sí, pero por lo menos digan no, no sabemos, sin pena. Ok, bueno, entre varios ingredientes que tiene este medio, digamos, se nota que es de color verde, porque tiene verde malaquita. Ok, que es un bacteriostático. Y se nota que tiene color como amarillento porque tiene yema de huevo. Yo no puse todos los ingredientes ahí, pero porque esta no es la clase que corresponde ver en detalle esto. Pero ya ustedes llevan estos adelantados. El medio de cultivo de Lowenstein-Jensen y contiene verde malaquita y yema de huevo. Y ahora una pregunta que se me ocurre, esto sí deben responderla así de rapidito. ¿Por qué tiene un bacteriostático? Para que la bacteria simplemente deje de crecer. Ok, no necesariamente, tiene la idea, no necesariamente para que la bacteria simplemente deje de crecer. O sea, debido a que esta bacteria es de lento crecimiento, ¿verdad? Se le aplica a este bacteriostático porque de otra manera otros contaminantes que son de rápido crecimiento podrían opacar la muestra que ustedes están sembrando. ¿Ok? ¿Se captó? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, listo. Bueno, hay vacunas para prevenir la tuberculosis. El bacilo Calmette-Guerin es una vacuna para la tuberculosis. Bueno, no se aplica ampliamente en los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos que estuvo de moda este fin de semana. Trump que no se quiere ir, ganó el otro. ¿Ok? Y bueno, y no siempre esta bacteria protege a todos los que se le aplican de adquirir tuberculosis, probablemente porque no todas las personas genera suficientes anticuerpos. ¿Ok? ¿Quedó claro con esto de tuberculosis? Antes de ir con la siguiente. Bueno, ya asumo que sí. Seguimos. Bueno, esta es solamente para... Este es el esquema de Runyon. Aquí ustedes pueden ver, hay distintos tipos de micobacterias, fotocromógenas de crecimiento lento,
escotocromógenas de crecimiento lento, no cromógenas que no producen pigmento de crecimiento lento, fotocromógenas de crecimiento rápido, escotocromógenas de crecimiento rápido, etc. Esto ustedes más adelante van a tener que aprenderse por lo menos una de cada grupo, porque esto van a haber profesores que se los van a preguntar. Aquí yo solamente le estoy dando, perdón, un pantallazo, aprovechando que estamos hablando de bacterias y enfermedades transmitidas por el aire y dándoles detallitos sobre cada microorganismo, ¿ok? Neisseria meningitidis. Estos son cocos gram negativos. Suelen disponerse en forma de pares, son diplococos. Y desde el punto de interés clínico pueden clasificarse en las especies patógenas Neisseria meningitidis, que es la que nos ocupa hoy, y las Neisseria gonorrea, que van a ver más adelante cuando ustedes estén viendo las ITS, infecciones transmitidas sexualmente, y las no patógenas, la Zika, mucosa y las lactámicas. Entonces aquí ustedes ven las Neisserias. Realmente se ven muy chiquitas al microscopio. Ahí ustedes pueden ver, se agrupan en pares, son diplococos, ¿ok? Y también esto, yo le regreso a la pregunta. ¿Ustedes están dando histología? Entonces usted me puede decir qué son estas cosas grandes. Una pista ya puede tener un comportamiento intracelular. Ya le dije la respuesta. Macrófagos. Sí, son neutros. Y ustedes pueden ver los núcleos que son multilobulados, ¿no? Si no, ok. Ok, bueno, seguimos. Bueno, también pueden verse libres, ¿verdad? Ok, vamos a hablar algo del ciclo de vida de esta bacteria. Aquí, como vemos en esta diapositiva, la nasofaringe humana es el único reservorio natural de la Neisseria meningitidis, lo que quiere decir que la mayoría de nosotros tenemos esta bacteria en nuestra nasofaringe. No sé si esto le está causando sorpresa ahora. ¿Ok? La bacteria coloniza a la superficie de la mucosa como un comensal y puede diseminarse hacia el próximo hospedero. Ya ustedes saben cómo. Cuando uno estornuda, tose, a través de los besos profundos, y en ocasiones ella puede atravesar la barrera de la mucosa y alcanzar los vasos sanguíneos, y entonces cuando ocurre lo que se conoce como una meningitis. De ahí la especie de esta bacteria meningitis. Y Neisseria, eso viene del nombre, fue un investigador alemán, Neisser creo que se llamaba él, Neisseria meningitidis. Ok. Ahí está, esto es microscopía electrónica. Ahí ustedes pueden ver los diplococos. Se agrupan en pares. Ella tiene estos apéndices, los pilis, ¿ok? De tipo 4. Ahí está, pilis de tipo 4. Y también tiene una pequeña cápsula. ¿Ok? Entonces, ¿para qué esta bacteria utiliza los pilis? Adhesión a superficies abióticas, adhesión a superficies celulares, agregación bacteriana, motilidad y para transformación del DNA, que es lo que vemos aquí, entre la Neisseria elongata que ustedes ven aquí, y en este caso la Neisseria gonorrea. Ellas pueden transmitir información genética gracias a los pilis. ¿Ok? Lo que está resaltado en azul. ¿Ok? Bueno, esto vamos a verlo rapidito. Esto es la barrera hematoencefálica. Ustedes pueden ver estas estructuras de unión. Las tight junction, esto ya ustedes lo conocen de histología. Ahí tenemos la zona occludens. Ok. La JAM, Junctional Adhesion Molecules.
y las adherence junction, donde están las caderinas y todas estas cuestiones. Y digamos, esto es un vaso. Y alrededor de estos vasos, ustedes pueden ver, tenemos los astrocitos, los pericitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les estoy mencionando esto? Yo les hablo a ustedes de que estas neiserias pueden causarnos meningitis y cómo pueden lograrlo. Entonces, vamos, básicamente lo que ilustra esta diapositiva es que ellas pueden agregarse en el endotelio, ¿verdad? Entonces, dependiendo del flujo sanguíneo que vemos aquí, ellas en algún momento, ellas pueden adherirse al endotelio, ¿ok? Formar microcolonias y entonces ellas pueden pasar la barrera hematoencefálica que yo les estaba mostrando en la diapositiva anterior y entonces allí producirnos lo que es una meningitis por Neisseria meningitidis, entre otros microorganismos que pueden producir una meningitis. Ok, entonces vamos a ver este video, ojalá que se haya cargado. Ahí lo están viendo. Lo que sí parece que no tiene audio. Pero entonces, en todo caso, esto está ilustrando el epitelio nasofaringeo, a grosso modo. Ok. Estas son las células epiteliales. Los cilios. Entonces, lo que ilustra este video es como, en este caso está, bueno, vemos las meningococos, las bacterias, que están colonizando el epitelio. Los cilios impiden, digamos, a grosso modo, que ellas puedan adherirse. Ok, pero este video ilustra algo interesante y es como un virus respiratorio puede dañar los cilios, ahí lo está dañando, y cuando daña los cilios, entonces permite la adhesión de los meningococos. Las Neisseria meningitidis, ok, entonces eventualmente ellas pueden pasar de un lado al otro, hacia el lumen, a la luz de los vasos sanguíneos. Ok. Ahí está, diseminarse, lo que les hablé a ustedes de la barrera hematoencefálica. Y ahí logran el torrente sanguíneo. Entonces pueden alcanzar lo que son lo que es el fluido cerebroespinal. Y entonces producir lo que hemos estado hablando, una meningitis. Ok. Seguimos. ¿Y qué es una meningitis? Es una inflamación o infección de las meninges. Las meninges, que ya ustedes saben, están compuestas de la dura madre, la aracnoide y de la pía madre. Y una vez que se produce esta inflamación, como está ahí ilustrada, entonces hay dolor de cabeza, rigidez nucal, rigidez del cuello, fiebre, confusiones, fotofobia, o sea que la persona no soporta ver la luz, evita ver la luz directamente, y fonofobia, no puede escuchar sonidos muy fuertes. Todo esto le produce muchas reacciones a la persona. Es que de hecho cuando la persona va al médico y tiene una meningitis, cuando se le levanta la cabeza a la persona, normalmente, digamos, cuando a uno le hacen este examen para ver si tiene rigidez nucal, se le pide a la persona cuando se le levanta la cabeza que la deje caer, pero en el caso si hay una meningitis y hay una rigidez nucal, la persona evita dejar caer la cabeza porque esto le produce dolor. Ok, y yo no sé si hablando esto de meningitis, esto yo quería mencionárselo. Yo no sabía si ustedes habían escuchado, ustedes han escuchado hablar mucho de que nosotros tenemos regiones anatómicas que son estériles. Ustedes pueden mencionar algunas de ellas. Ok, ¿alguien dice algo?
Bueno, aparentemente no sabían o no se atreven a decir, pero ya se está diciendo, se está hablando esto de que podemos tener bacterias viviendo naturalmente en nuestro cerebro. ¿Qué les parece esto a ustedes? Ustedes ciertamente habían escuchado de que nuestro cerebro es un área estéril, ¿sí o no? No. No, la Normalmente, verdad, profesor. perdón, Nunca lo había escuchado. ok, que tenemos bacterias o de que el cerebro es un área estéril. De que es un área estéril. Bueno, sí. Ahí, o sea, nosotros teóricamente, y lo dejamos entre comillas, no tenemos microorganismos en nuestro cerebro. Anteriormente también se hablaba de que el líquido amniótico era un área estéril, pero ya se ha demostrado de que en el líquido amniótico hay, se ha detectado Escherichia coli. Y esto yo quería mostrárselo a colación ahora que estamos hablando de todo esto de meningitis. Esto es un capilar. Entonces aquí ustedes están viendo figuras compatibles con bacterias. ¿Sí? En todo caso, esta muestra proviene de una necropsia, o sea, la persona murió y se le tomó una muestra del cerebro, se procesó y se tiñó. ¿Ok? Y les hablo de que es una necropsia porque probablemente seguramente cuando la persona muere, ya no hay este recambio celular en la barrera hematoencefálica. Entonces, obviamente, si había alguna bacteria que estaba por ahí, como ya estas, entre comillas, estas barreras se aflojan, entonces la bacteria pudo haber pasado y entonces se hizo este corte y se evidenció en esta imagen. Eso todavía todavía es tema de investigación. Y bueno, esto ya es son casos extremos de infecciones con infecciones meningococales. Aquí ustedes pueden ver, yo les hablaba de las formas cutáneas. Aquí ustedes pueden ver cómo esta niña tenía apenas este rash aquí en el pecho. Y luego de 58 horas, miren cómo este rash púrpura, okay, se le regó por todo el cuerpo. Okay. Esto llevó a una coagulación intravascular diseminada y una falla orgánica múltiple. Y eventualmente esta niña murió de 6 meses de edad. Okay. El medio de cultivo para el aislamiento de meningococo a partir de muestras biológicas estériles, como puede ser un LCR, es el agar sangre. Okay. Quedó claro con este pantallazo de las Neisseria, meningitis. Más adelante ustedes le van a hablar de Neisseria gonorrea cuando hablen de infecciones transmitidas sexualmente ya el semestre que viene. Ya llevan todos estos adelantados. Ok, vamos a hablar ahora de la Legionella pneumófila. ¿Alguien podría, leyendo el nombre de esta bacteria, adelantarnos algo de por qué se llama así? Legionella. Porque a lo mejor causa neumonía. Ok, bueno, neumófilas, neumo, de pulmón, y fila como que tiene afición, como que le gustan los pulmones, pero legionela. Bueno, yo escuché una vez en un programa sobre que se llamaba así porque había sucedido, o más o menos como que se descubrió, porque causó como, fue en una convención estatal de legionarios, algo así, por eso la legionela. Sí, claro, ahí está clarito, ¿no? El primer informe de esta enfermedad del legionario siguió el brote de la enfermedad respiratoria luego de que se reunieron como 200 y resto de legionarios en un hotel en Filadelfia, y creo que como 32 o algo así de ellos murieron por la infección por esta bacteria. ¿Ok? De ahí el nombre Legionella pneumófila. Anualmente hay como 10 a 15 mil casos de esta enfermedad nada más en los Estados Unidos. Es una bacteria gram negativa, es ubicua en los ambientes de agua dulce en todo el mundo.
Crece y se multiplica como un parásito intracelular en los protozoarios que le sirven de vehículo mientras está en el medio ambiente, y los aerosoles infecciosos pueden transportarse, miren esto, hasta 200 metros de la fuente y pueden generarse a partir de dispositivos de rociado de agua contaminada como, ni más ni menos, los cabezales de ducha como los que tenemos en nuestras casas. Condensadores evaporativos de aire acondicionado. En este caso, la bacteria se aisló en los ductos de aire acondicionado de este hotel, de un hotel en Filadelfia, a los cuales no se les daba mantenimiento. Modificadores, fuentes, así como también torres de enfriamiento o plantas de tratamiento de desechos. O sea, está por todos lados, es ubicua. Es muy exigente desde el punto de vista nutricional. Los medios hay que suplementarlos con cisteína, alfa-cetoglutarato, sales de hierro. Es aerobia estricta, posee unos más flagelos polares, laterales, es altamente mótil, es no encapsulado, es no esporulado, sensible a la desecación. No se tiñen bien con el gran tradicional, por lo cual se utilizan técnicas de gran modificadas como el Gift Quick, el Ginza, el Gran Weiger o la tinción de Viterle. Esta en particular no la conozco. ¿Ok? Puede tener un comportamiento intracelular, puede evadir la fusión fagolisosomal, crece y se multiplica, destruye el fagosoma y sale de nuevo para repetir el ciclo. Muy importante, no se han documentado casos de transmisión de persona a persona. Para que ocurra una enfermedad un brote de la enfermedad del legionario, debe ocurrir uno o varios de estos eventos. Un reservorio de bacterias infecciosas, las condiciones ambientales deben ser adecuadas para que aumente la concentración de los microorganismos. Estos deben estar en su punto, o sea, infecciosos, y deben dispersarse dando como resultado la exposición humana, y los organismos deben depositarse en el sitio apropiado y el hospedero debe ser susceptible a la infección. Ok, signos y síntomas: tos, problemas para respirar, fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, algunas veces diarrea, vómito, confusión. Es saprófito, sobre todo en fuentes de agua dulce. Ok. Puede ser transportada por pequeñas gotas, ya esto se les habló. Los cabezales de las duchas, las bañeras, sistemas de aire acondicionado cuando no se les da mantenimiento, sistemas de acueducto, fuentes decorativas. Ok. Se dio un brote en agosto del 2015 de un vecindario al sur del Bronx. Ya se identificaron las torres de refrigeración contaminadas y de acuerdo al Departamento de Salud Municipal, el número, además de que pueden producirse de 8 a 10 muertes, se aumentó, puede ser un aumento de 97 a 10 casos, 53 de los cuales en ese brote ya fueron dados de alta. Ok. Fiebre de Pontiac y la enfermedad del legionario. La fiebre de Pontiac se dio en Pontiac, es la forma más leve y la más frecuente, y se asemeja más bien a una gripe, no produce neumonía, es autolimitada. Eso quiere decir que la persona le da como la entre comillas gripe, pero se le quita solita, y la recuperación completa se da en el plazo de una semana, y la forma más grave entonces es ya lo que es la enfermedad del legionario. Okay, provoca neumonía, alteración del estado de conciencia, afectación del estado general, que es la forma más grave. Okay. Medio de cultivo, B, C, Y, E. Estas son las islas de buffer, charcoal, yeast, extractos de levadura, carbón, y el B es de buffer. Que está suplementado con polimixina, acinocinina y cefamandol.
Y aquí las colonias demoran en crecer a las entre 48 horas a 37 Celsius en aerobiosis. Las colonias son un color azulado, una textura que asemeja como al vidrio esmerilado, vidrio molido. Okay, personalmente nunca he visto este medio, por lo menos en nuestro laboratorio. Okay. Quedó claro con esta pantalla sobre enfermedades bacterianas transmitidas por aire. Para movernos al siguiente tema. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ir rápidamente con esto. No soy virólogo, ustedes van a ver esto con detalle el semestre que viene. Yo solamente voy a mencionárselas. Bueno, aparte del COVID, que es, bueno, del SARS-CoV-2, que es lo que está de moda, la viruela, causada por la familia Poxviridae. Aquí tenemos la viruela mayor, la viruela menor. Se caracteriza por erupción y ampollas llenas de líquido. El sarampión, enfermedad contagiosa caracterizada por tos, conjuntivitis, causada por paramyxovirus, se transmite principalmente a través de gotitas por la nariz, garganta y boca de la persona que está infectada. Aquí ustedes pueden ver lo que es lo característico del sarampión, es como un sarpullido. Y lo interesante que quiero mencionarles, y ahí lo menciona en esta diapositiva, es que es una enfermedad extremadamente contagiosa, se transmite a través del aire, partículas de aerosol, y se ha dado una alerta, ya que esta enfermedad podría resurgir con toda su fuerza por el descenso en las tasas de vacunación. Y esto yo se los menciono porque ahora con esto de la sindemia del COVID, se ha estado hablando mucho de que se está descuidando lo que es la vacunación contra otras enfermedades de origen viral. La influenza, enfermedad respiratoria caracterizada por fiebre, tos, dolor de cabeza. Ok. Síntomas de la influenza, fiebre, dolores, escalofrío, cansancio y de aparición súbita. Todo esto se parece mucho a lo que estamos viendo con el COVID. Dolor de cabeza, ok. Puede llegar a ser sistémica, fiebre alta, dolor muscular, dolor articular, secreciones acuosas abundantes, dolor de garganta, tos y a nivel gástrico puede producir vómito. Ok, ya casi terminando, vamos a hablar de un par de enfermedades fúngicas transmitidas por el aire. Ustedes van a ver esto ya el otro semestre. Vamos a ver rápidamente el Histoplasma capsulatum, un dimórfico, transmitido por aire y este hongo crece y se multiplica sobre todo en las heces de los murciélagos. De allí que aquellas personas que se meten, digamos, en las cuevas de Chilibre, no sé si alguno de ustedes ha estado allí, deben protegerse, deben llevar su mascarilla y llevar indumentaria apropiada. Es endémico en Centroamérica, lo tenemos aquí en Panamá, y de hecho se describió inicialmente en Panamá por el médico americano Samuel Darling durante la construcción del canal. Eso se los van a hablar más adelante. ¿Ok? La forma clínica, infección pulmonar aguda, pulmonar crónica, diseminada. ¿Ok? Levaduras pequeñas, habitualmente en el interior de los macrófagos. ¿Ok? Ahí ustedes lo ven en el interior de los macrófagos. Vamos a ir rapidito con esto. Puede llegar a invadir la médula ósea. ¿Ok? Diagnóstico de laboratorio, cultivo. Es lo que nos compete a nosotros. También puede hacerse histopatología, detección de anticuerpos. Hace años en el laboratorio se hacían pruebas de reacción intradérmica, ya no se están haciendo. Cultivo, en medio de saburo, produce estas... Bueno, esto van a verlo el semestre que viene, no vamos a entrar en estos detalles, ¿verdad? Ok, ahí lo tienen, vamos a entrar en estos detalles. Vamos a seguir. En la criptococosis causada por este hongo, Cryptococcus neoformans, se transmite por vías aéreas, ¿okay? Se adquiere por vía aérea, afecta pulmones, meninges, puede producir meningitis,
y puede diseminarse a riñones, piel, también pueden darse formas óseas. Lo importante de este hongo es que es encapsulado. Tiene tropismo por el sistema nervioso central, ahí que produce mareo, irritabilidad, demencia, confusión. ¿Cómo se adquiere? Se adquiere por vía aérea, los pulmones, los alvéolos, de los alvéolos el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo hacia el cerebro. Esto vamos a verlo el semestre que viene, vamos a estar en estos detalles. Hay plantas que pueden diseminar también este hongo al ambiente. Y sobre todo, y lo tradicional de este hongo es su asociación con las palomas, ¿verdad? Vamos a ver este video, ya creo que ya en la última diapositiva. El hongo crece y se multiplica en el tracto gastrointestinal de las palomas, y cuando la paloma hace pop, el hongo se multiplica, estas heces se secan, entonces es aerolizado y adquirimos la infección por vía respiratoria. Entonces esto era lo que teníamos para hoy, y si no tienen preguntas, ¿quedó todo claro? No exactamente. Este hongo, la infección por este hongo puede presentarse en pacientes en personas sobre todo que tengan inmunosupresión, ¿verdad? Aparte del SIDA puede ser defectos a nivel de la inmunidad celular, lo que yo les decía anteriormente, si la persona está bajo tratamiento con corticosteroides, si está inclusive deprimida, todo esto nos puede hacer susceptible al desarrollo de muchas enfermedades. Cuando te expones a un ambiente que está altamente cargado con las esporas de este hongo, si te metes, por ejemplo, a una casa abandonada donde hay muchas palomas, ¿verdad? Y ahora que he hablado de esto de las palomas, ustedes frecuentemente han escuchado en las noticias de que la escuelita esta, la escuelita aquella, de que tienen problemas de las palomas, tienen problemas con las palomas, y ustedes han escuchado hablar de que las personas se quejan de que tienen tos, de que les pica la piel, de que tienen dolor. Cuando les hablan de que tienen dolor de cabeza, ya ustedes saben qué es lo que está pasando ahí. Listo. Entonces, ¿más preguntas? Creo que terminamos en buen tiempo. Yo tengo las 11:16. ¿Alguien tiene alguna charlita por ahí que pueda adelantar?